Bueno, retomamos la jornada presentando a Javier Calderón Pastor. Él es director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León. La verdad es que tengo que agradecerle su siempre colaboración y predisposición con todos los temas que se le han pedido, tanto a nivel reuniones como a nivel consultoría, y bueno, pues siempre está dispuesto y siempre tiene tiempo para atendernos, y la verdad es que nosotros mismos hablamos de su capacidad que tiene siempre para transmitir, y es un honor el tenerle aquí con nosotros, con lo cual le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer tanto a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León como a Spacil la invitación a esta jornada, en la que a ver si somos capaces de aclarar un poco lo que me han pedido, que es qué campañas va a realizar la Inspección de Trabajo en colaboración con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León en el año 2014, y todo ello acompasado con nuevos criterios interpretativos judiciales que hayan salido en los últimos años, ¿no? El problema es que el auditorio es no solo plural, sino diverso en formación, con lo cual, claro, aquí el problema es encontrar el nivel medio de la gente que son auténticos especialistas en prevención, de aquellos que venís del módulo de formación y que no estáis muy habituados al tema de las responsabilidades y a la propia terminología que utilizamos. Por lo tanto, sobre todo a los alumnos os pido que si cualquier cosa de las que digo a nivel muy técnico no lo seguís, pues luego en el coloquio no os cortéis y preguntéis todas las dudas que tengáis, ¿vale? Sin más preámbulos, como os has puesto esta mañana, hay toda una panoplia de responsabilidades diversas, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué hay las responsabilidades que hay? Pues el origen es muy claro, es porque hay un deber de seguridad empresarial cuya cara de reverso de la moneda sería el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo. Este deber de seguridad y salud tiene una doble naturaleza jurídica, naturaleza jurídico-pública. ¿Por qué? Porque el artículo 40.2 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover la seguridad y salud en el trabajo, porque está incorporado en el convenio 155 de la OIT y porque está en la Directiva Marco 89/391. Por lo tanto, por ahí tenéis un deber de seguridad de naturaleza jurídico-pública. Pero es que, por otro lado, el deber de seguridad del empresario o la deuda de seguridad del empresario y el correlativo derecho del trabajador a esa protección tiene también naturaleza jurídico-privada. ¿Por qué? Porque los artículos 4.2d y 19 del Estatuto obligan a esa protección formando parte de la relación contractual. Y por otro lado, porque hay una declaración genérica en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95. Por lo tanto, si tenemos un deber de seguridad que tiene una doble naturaleza jurídica, jurídico-pública y jurídico-privada, podemos hablar de la parte derecha de la transparencia, donde hablamos de qué responsabilidades se derivan por la vulneración o conculcación de este deber de naturaleza jurídica bifronte. Como es público, pues van a derivar responsabilidades públicas. ¿Cuáles son las responsabilidades públicas? Las sancionadoras, que serían, por un lado, las penales de las que ha hablado Manolo Jabato en la actuación que me ha precedido, que serían bien los delitos de resultados de homicidio o lesiones, o bien el delito de riesgo del 316 a 318 del Código Penal. En segundo lugar estarían las responsabilidades sancionadoras administrativas, que son de las que voy a hablar yo, y junto a las responsabilidades sancionadoras están las responsabilidades reparadoras. ¿Cuáles son las responsabilidades reparadoras? Las responsabilidades, por un lado, prestacionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuando alguien tiene una baja, pues cobrará una prestación de incapacidad temporal, cobrará una incapacidad permanente total, absoluta o una invalidez. Y por otro lado están las responsabilidades de indemnización de daños y perjuicios, que, como ha explicado María José a primera hora de la mañana, pueden ser contractuales, extracontractuales o, de conformidad con el artículo 109 del Código Penal, las responsabilidades civiles derivadas del ilícito penal. Junto a las responsabilidades sancionadoras y reparadoras hay una quinta responsabilidad, que sería el recargo de prestaciones. Para que me entiendan un poco los alumnos, los 40 alumnos que tenemos aquí de formación profesional,
el recargo de prestaciones viene a significar que alguien que haya tenido un accidente de trabajo, que haya dado lugar a una prestación económica de la Seguridad Social, de incapacidad temporal, lesiones permanentes no invalidantes, total, absoluta, gran invalidez, y ha sido motivado por una infracción de normas de prevención, y entre la infracción y el accidente hay relación de causalidad, el trabajador puede recibir de un 30 o un 50% más de incremento en su prestación, que va a pagar el empresario, pero lo va a recibir el trabajador. Eso sería esquemáticamente el recargo de prestaciones, sobre el que luego volveré, ¿vale? Ahora os voy a hacer muy rápido una pequeña pincelada de lo que es la inspección. La inspección de trabajo en España es una inspección de trabajo generalista. Es similar a países europeos como pueden ser Francia o Portugal, a diferencia de Alemania o países nórdicos, que lo que tienen es varias inspecciones de trabajo. En España la inspección no solo controla la prevención de riesgos laborales, sino que controla todo lo que sea laboral, jornada, horas extras, expedientes de suspensión de jornada. Llevamos los temas de seguridad social, la falta de alta, no cotizar las dietas, llevamos extranjería. Pero dentro de ese modelo generalista, desde la Ley 42/97, lo que se ha intentado es especializar, como en el órgano jurisdiccional, ¿no? En el órgano jurisdiccional entran todos a la carrera judicial y luego se especializan en lo social, en lo contencioso. Pues en la inspección, en los últimos años, a lo que tendemos es a una especialización también por áreas. Área de seguridad y salud, área de seguridad social, generalistas que se dedican un poco a todo, etc. Ahora bien, a diferencia también de los jueces que están en un orden especializado, en la inspección de trabajo siempre funcionamos con unidad de función y de acto. Aunque estés en una unidad especializada de seguridad y salud, puedes actuar por una falta de alta. O al revés, uno que esté en una unidad de seguridad social, si ve un riesgo grave inminente, podrá paralizar. Y de manera similar, aunque no igual, lógicamente, hay dos convenios de la OIT, el 81 y el 129, que propugnan que los inspectores tienen que tener independencia de los poderes políticos para actuar con total autonomía, si bien sometido a criterios técnicos e instrucciones de la Autoridad Central de la Inspección. Actualmente, el trabajo que realizamos lo realizamos por dos vías principales. Una sería la vía rogada, que serían denuncias o peticiones de autoridades judiciales o administrativas, y trabajo programado. En los últimos años también la tendencia es que actuemos cada vez más por trabajo programado. Hay una serie de campañas que nos vienen impuestas desde Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otras que nos vienen impuestas desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma. De esto voy a pasar rápido porque yo creo que la mayoría son obviedades que por lo menos parte de los asistentes las controla. ¿Qué dos tipos de actuaciones, por lo tanto, tenemos en materia de prevención en la inspección de trabajo? Una actuación preventiva, que es la que realizamos fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a través de las campañas. Ahí vamos a vigilar, a través de una serie de campañas, el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias o casos normativas de los convenios colectivos o el funcionamiento de los servicios de prevención ajeno o de las entidades de auditoría. Y por otro lado tenemos una actividad reactiva, que es cuando se produce un accidente de trabajo mortal, muy grave, grave o con determinadas peculiaridades. O en materia de enfermedades profesionales, a raíz del Real Decreto 1299/2006 y de la Orden Ministerial del año 2007, investigamos también las enfermedades profesionales. ¿A qué se tiende? A que tuviera cada día más peso la actuación preventiva. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 se intitula a sí mismo como Ley de Prevención, aunque no tenemos otro remedio que no podemos obviar todo lo que sean actuaciones reactivas cuando hay accidentes de trabajo. Protocolos y guías técnicas, no voy a hablar por falta de tiempo. Que sepáis que para dar mayor seguridad jurídica, mayor homogeneidad a las actuaciones inspectoras y mayor calidad y rigor técnico, en los últimos años hemos empezado a actuar con protocolos. Es decir, un protocolo es como una guía con una serie de ítems, el que el inspector, cuando va a realizar una campaña, va rellenando los ítems si la empresa cumple o no cumple. Con eso, ¿qué beneficios tienes? Homogeneidad, dos inspectores te van a hacer lo mismo en distintas empresas, seguridad jurídica,
ambivalente, seguridad jurídica para el funcionario actuante, seguridad jurídica para la empresa a la que vas. Ahora bien, la pregunta es, ¿los protocolos son obligatorios? La respuesta es no. Solo es obligatorio la utilización del protocolo por el inspector de trabajo cuando esté establecido así en el programa territorial integrado de objetivos de la respectiva comunidad autónoma. Actualmente en Castilla y León, en diversas campañas utilizamos protocolos con carácter voluntario, pero no obligatorio. Otra cosa, que es una pregunta habitual. ¿Los criterios técnicos de la inspección de trabajo son obligatorios para el inspector? Sí. Y encima, desde el año 2009 ya los podéis encontrar en la página web www.miss.es. Ahí ya podéis ver los criterios técnicos que en principio al inspector, que está sometido al principio de legalidad y jerarquía normativa por el artículo 9 de la Constitución, estaría también sometido por el artículo 8 de nuestra legislación orgánica al cumplimiento de esos criterios técnicos. Como os he dicho, ¿cómo funcionamos? Unas veces funcionamos a instancias de un órgano judicial, un órgano penal que nos puede pedir un informe sobre un accidente, el INS que nos pida un informe para determinar contingencia, el INS que nos pida un informe para un recargo de prestaciones, o a instancia de denunciantes, bien tenga la condición de interesados del artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o bien no tenga la condición de interesados, porque la acción de denuncia es pública. Otra cosa es que el denunciante tenga o no la condición de interesado en el procedimiento. Es decir, cualquier persona puede ir a la inspección e interponer una denuncia, porque la acción de denuncia es pública, seas interesado o no seas interesado. ¿Cómo es habitual que hagamos la actuación? Bien, habrá expedientes que les hagamos por comprobación documental, y la mayoría de ellos los hacemos por visita y posterior comparecencia en las dependencias de la inspección. Hay una serie de denuncias que no se tramitan, que serían las anónimas o aquellas que no correspondan al conocimiento a la inspección de trabajo, sino a los órganos jurisdiccionales sociales, en las que tampoco me voy a extender. Bien, una vez hecha esta breve introducción, lo que tenéis que tener claro es que como consecuencia de esa actuación, ¿qué va a hacer la inspección? Primero, puede requerir y dar un plazo para que se usanen las medidas. El inspector va a la empresa, hay un incumplimiento y requiere. Aquí hay un riesgo de caída de altura, colóquense redes de seguridad, barandillas, o en esta máquina falta una carcasa de protección. Te da un plazo y no sancionamos. En segundo lugar, en función de las circunstancias, porque en el momento que haya daño para el trabajador, ya no puede optar el inspector entre requerir o sancionar, tiene que ir preceptivamente, obligatoriamente a la sanción. Salvo en el supuesto de administraciones públicas, que el artículo 45 de la Ley de Prevención y el Real Decreto 707/2002, en ese caso no podemos sancionar con multa pecuniaria, sino tendríamos que ir a un requerimiento de medidas correctoras. En tercer lugar, el inspector de trabajo está facultado para proponer el recargo de prestaciones. Respecto al incremento o no de la tarifa de primas por las que se cotiza la Seguridad Social, aunque hay una previsión legal en el artículo 108 de la Ley General de la Seguridad Social, no ha sido objeto de desarrollo, salvo en el famoso bonus que fue regulado en el Real Decreto 404/2010. En quinto lugar, si estamos ante un riesgo grave e inminente, lo que tiene que hacer el inspector es proceder a la paralización de la actividad. Cuando os ha explicado antes María José, que incluso se ha incluido en el artículo 79 de la Ley 36/2011 todo un procedimiento para impugnar la paralización, no ya en vía administrativa, que existía un procedimiento de impugnar la paralización ante la Autoridad Laboral Autonómica, sino que ahora también se regula cómo se impugna esa paralización ante el orden jurisdiccional social. Bien. Como requisitos de la responsabilidad administrativa, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tiene que haber 4 requisitos para que el inspector pueda sancionar. Tiene que haber una acción, una omisión que genere un incumplimiento. Ese incumplimiento, en segundo lugar, ¿de qué tiene que ser? De las normas preventivas. ¿Qué ocurre con el concepto de normas preventivas? Que si cogéis el artículo 1.1, apartado primero de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando habla de normas preventivas, están incluidas todas aquellas susceptibles de producir efectos en el ámbito de la empresa. Por lo tanto, las normas de transporte, las normas de sanidad, las normas de industria que puedan tener influencia en la producción o actualización de riesgos en las empresas tienen la consideración de normativa preventiva. Y el artículo 9 de la propia Ley de Prevención da la facultad a la inspección del control de esas normas jurídico-técnicas. Pero no vale con que esté o exista un incumplimiento de esa normativa preventiva, sino además tiene que estar incluida esa infracción
en alguno de los tipos de los artículos 11, 12 o 13, infracciones leves, graves o muy graves, del texto refundido 5/2000, pero que se aprueba el texto refundido de la LISUS. Y por último, el sujeto responsable al que le tenemos que sancionar tiene que estar incluido en el artículo 2, que hace una enumeración de 16 apartados de sujetos responsables. Habla sujetos responsables que, por ejemplo, no están en esa lista del artículo 2. La Inspección de Trabajo no puede sancionar a un trabajador. A diferencia del artículo, los que tenemos ya más años, el artículo 157 de la extinta Ordenanza General de Seguridad y Higiene del Trabajo de 9 de marzo del 71, la Inspección podía sancionar con 5.000 de las antiguas pelas a los trabajadores. Esto en la Ley 31/95 desapareció. Hay otros sujetos que no aparecen en ese listado. Un coordinador en fase de proyecto o en fase de ejecución del Real Decreto 1627/97, o sea, el que regula las disposiciones mínimas del sector de la construcción, tampoco está enumerado en el artículo 2. Por lo tanto, ahí la inspección no podría levantar el expediente sancionado. Entrando ya en lo que me pedía Aspacir como asociación, que eran las campañas, me gustaría primero hablar de 4 elementos nucleares o básicos por los que nos regimos en Castilla y León para fijar las campañas. Primero, sabéis que como consecuencia de las crisis económicas, y María José también lo ha expuesto cuando hablaba de la Ley 36 y de la falta de recursos los juzgados de lo social, en Castilla y León tenemos la suerte que, a pesar de la restricción de la oferta de empleo público, si hacemos una comparativa interanual 2011-2014, en Castilla y León hemos ganado inspectores. Hemos pasado de 66 en el año 2011 a que empecemos el año 2014 con 71 inspectores de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, potenciación de recursos humanos dedicados a la inspección de centros de trabajo. Segundo, a diferencia de otras comunidades autónomas o de otras inspecciones que han basculado o priorizado sobre todo las materias de seguridad social y de lucha contra el fraude, que nosotros también las hemos aumentado y potenciado, hemos considerado elemento básico el no disminuir el número de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. El 25% de las actuaciones que va a hacer la inspección en el año 2014 en Castilla y León van a seguir siendo actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, a diferencia de otras comunidades autónomas, que están en un 18% de actuaciones. Vamos a realizar 11.529 actuaciones en el 2014, manteniendo ese 25% porque consideramos que el derecho a la vida y a la integridad física de los trabajadores, recogido en el artículo 15 de la Constitución, es un derecho fundamental en el que, según mandata a los poderes públicos el artículo 40.2 de la Constitución, tenemos que cumplir. ¿Está dando resultados? Pues esta mañana me levantaba de la cama con Carlos, con el director general de trabajo. Vamos, a entenderme, que sonaba en la radio Carlos dando las estadísticas de siniestralidad del año 2013 en Castilla y León, que hemos vuelto a rebajar por 5º año consecutivo los índices de siniestralidad. Pero cuidado, podríamos decir, hemos rebajado los índices de siniestralidad porque hay más desempleo y ha bajado la actividad económica. Lo cual no es totalmente cierto, porque hay una cosa que se llama el índice de incidencia, que es el número de accidentes de trabajo en profesionales por cada 100.000 afiliados a la seguridad social, y llevamos 5 años seguidos bajando los índices de siniestralidad en la comunidad. Lo cual es un objetivo que hemos conseguido entre todos, jueces, fiscales, inspección de trabajo, sindicatos, patronal, servicios de prevención, todos los agentes intervinientes en este campo, lo que no significa que no tengamos que seguir avanzando en esa línea y conseguir todavía rebajar esos índices. Elemento también diferencial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León respecto a otras comunidades autónomas a la hora de fijar las campañas es que las consensuamos entre la Dirección General de Trabajo, la Inspección de Trabajo, con los agentes sociales. Es decir, en la mesa donde negociamos las campañas están presentes los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, comisiones y UGT, y está presente CECALE, la patronal de los empresarios. Todo eso, aunque no lo creáis, otorga mucho valor añadido a lo que vamos a hacer. El consensuar, el que el empresario esté de acuerdo en que se haga la campaña, el que los sindicatos te den sus ideas sobre dónde hay que priorizar. Todo eso otorga un valor a las actuaciones que realizamos. Y en último lugar, tenemos campañas muy específicas que no se hacen en otros ámbitos de España. Por ejemplo, campaña de seguimiento y planificación preventiva, de la que luego hablaré, es específica nuestra. Tener un inspector de trabajo
ad hoc dedicado en exclusiva a las obras del AVE, que tenemos todavía, a pesar de las restricciones presupuestarias, mucha obra pública en Zamora, en Burgos, en León, en Palencia. Tener una persona dedicada full time a esas obras, pues lógicamente está dando, toquemos madera, hasta el momento sus resultados. Las campañas las podemos dividir en 4 bloques: condiciones de seguridad, gestión de la prevención, investigación de accidentes, investigación de enfermedades profesionales. Y voy a hablar sobre ellas en orden inverso, empezando por las últimas: investigación de accidentes. Todos los accidentes mortales, muy graves o graves, se investigan todos. Y luego, como luego hablaré, hacemos una selección de accidentes leves. Y luego tenemos una segunda campaña, que es la cumplimentación de los plazos de 5 días hábiles en comunicar a través del Delta los accidentes de trabajo. Por lo tanto, aquí tenemos 2 campañas. Respecto a los accidentes leves, ¿qué priorizamos a la hora de seleccionar accidentes leves? Primero, cuando se produce una infracalificación empresarial del accidente. ¿Qué es lo malo? No hay ninguna normativa que regule cuando un accidente se califica como leve, grave o muy grave. Por lo tanto, casi siempre estamos acudiendo a conceptos médicos. Todo aquel accidente leve que luego tengamos conocimiento, que ha dado lugar a lesiones permanentes no invalidantes, a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, va a ser objeto de inspección. ¿Cómo lo hacemos? A través del equipo de valoración de incapacidades del INS, que nos pasa los datos de aquellos que han pasado esas incapacidades. Segundo lugar, todos los que afecten a menores o empresas de trabajo temporal. Tercer lugar, aquellas empresas, sabéis que hay un conjunto de empresas grandes de más de 500 trabajadores que son autoaseguradoras. Todos los accidentes sin baja que se produzcan en empresas grandes autoaseguradoras van a ser objeto de inspección. Es un tema que luego, si queréis, porque no me da tiempo, en el coloquio hablaríamos, que es lo que se llaman descansos preventivos, que no te dan la baja médica, no cobras la incapacidad temporal, sigues cobrando salario, pero te mandan a tu casa a lo que llaman ellos descanso preventivo. Otros 3 elementos para seleccionar accidentes de trabajo leves: aquellos que den lugar a descargas eléctricas, caídas a distinto nivel y atrapamientos, y caídas de objetos pesados. Esos son los elementos de priorizar los accidentes leves. En enfermedades profesionales, ¿cómo priorizamos? Aquellas que tengan duración prolongada en el tiempo, las relativas a trastornos musculoesqueléticos, que desgraciadamente cada vez hay más, aquel que tenga más de una enfermedad profesional en los últimos 12 meses y, por último, al igual que en los accidentes, priorizamos menores, empresas de trabajo temporal y las producidas en subcontratas. Os hablaba antes del recargo de prestaciones. Más o menos os expliqué antes los elementos fundamentales del recargo de prestaciones. En esa transparencia tenéis que los elementos fundamentales son que haya un daño o lesión que dé lugar a una prestación económica. En segundo lugar, que haya una omisión de medida preventiva. ¿Y aquí cuál fue el problema? El debate judicial en la sede social. Si era suficiente con la infracción del deber general de seguridad del artículo 14 o tenía que haberse infringido una norma concreta de un reglamento. Hubo algunos tribunales superiores de justicia, yo os pongo por ejemplo el de Valencia, sentencia del 2004, que exigían para el recargo de prestaciones la infracción de una norma concreta. Hoy en día ya el Tribunal Supremo ha unificado doctrinas, sentencia 8 de octubre del 2001, 21 de mayo del 2006, del 2009, etcétera. Ya está clarísimo que es suficiente la infracción del deber general de seguridad del artículo 14 de la Ley de Prevención para imponer el recargo. En tercer lugar, tiene que haber culpa o negligencia, no es una responsabilidad objetiva por el resultado, lo que no significa que se aplique la presunción de inocencia como se aplica en el ámbito penal. La presunción de inocencia juega, artículo 24 de la Constitución, sobre todo en ámbito sancionador administrativo o en el ámbito penal. Aquí se exige culpa o negligencia, no juega la presunción de inocencia y por ello se admite en muchas ocasiones la mera prueba de presunciones. Y en cuarto lugar, se exige relación de causalidad, a diferencia del acta de infracción. Es decir, un operario trabajando en un forjado a 15 metros, sin redes de seguridad, que se cae y queda incapacitado absoluto. ¿Hay lesión? Sí. ¿Hay prestación económica? Sí. ¿Hay infracción de la norma preventiva? Sí. ¿Hay relación? ¿La causa del accidente fue que no había protecciones colectivas? Sí. En cambio, puede haber una infracción que no se haya hecho vigilancia de la salud, que no tenga relación de causalidad con ese accidente y no dé lugar a un recargo de prestaciones. Es decir, para que haya recargo de prestaciones tiene que haber relación de causalidad.
¿Cómo juega? Aquí no me voy a extender porque lo ha hablado María José. En principio, en el recargo de prestaciones, el que haya imprudencia profesional, es decir, la derivada de la confianza habitual en el desarrollo de las tareas durante un largo o prolongado periodo de tiempo, no excluye la imposición del recargo, no exonera del recargo, luego puede haber recargo o que haya imprudencia profesional, y lo único que exoneraría sería la imprudencia temeraria, entendida como la asunción consciente de un riesgo innecesario. Del procedimiento no os voy a hablar porque ando mal de tiempo, pero que sepáis que el recargo de prestaciones no es asegurable y lo decide el INS, pero luego lo cobra la tesorería. No me va a dar tiempo a hablar de esto, que es interesante. Son dos órganos administrativos distintos y que los recursos van a ir a vías distintas. El recurso del INS va a ir a vía social y, en cambio, la reclamación de deuda de la tesorería va a ir siguiendo al contencioso administrativo, porque la Ley 36/2011 sigue respetando las reclamaciones de la Seguridad Social en vía contencioso administrativa. ¿Qué va a recibir el trabajador? Entre un 30 o un 50% de las prestaciones de ITE, de lesiones permanentes, de incapacidad, de lo que sea. Tampoco me voy a extender, aquí hay varias teorías. Entre el 30 y el 50 hay un juego en el que no puede haber arbitrariedad ni para el inspector ni para el INS a la hora de imponerlo. Aquí las sentencias de los TSJ, de las comunidades autónomas, últimamente se inclinan cada día más por el tener en cuenta las agravantes que haya tenido en cuenta el inspector en el acta, pero hay tres teorías. Teoría de la calificación: si has puesto la infracción como leve 30, si has puesto como grave 40, si has puesto como muy grave 50. Teoría de la graduación: tener en cuenta las agravantes. O, por último, que lo tienen muy en cuenta los órganos jurisdiccionales, tener en cuenta la concurrencia de culpas. Puede haber un incumplimiento del empresario que sea causa del accidente y, en cambio, haber también una concurrencia de culpas que puede dar lugar a rebajar el porcentaje del recargo. Sujetos responsables. En primer lugar, se ha planteado si se puede poner recargo de prestaciones a una empresa principal o contratista que contrata a un autónomo. Aquí, como sabéis, en el Estatuto del Trabajador Autónomo, en la Ley 20/2007, se incluyó un artículo, el artículo 8, que regula el deber de protección de la seguridad de los autónomos. Y si lo leéis despacio, en el apartado quinto, el artículo 8 quinto del Estatuto del Trabajador Autónomo viene a copiar, con algún matiz, el 123 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el que regula el recargo. Pero lo hace de forma distinta. Exige infracción de la empresa, exige una prestación económica y exige una relación de causalidad. Pero la consecuencia no es un recargo del 30 al 50, sino una indemnización de daños y perjuicios por la empresa principal al autónomo. Luego, ¿se puede imponer a una empresa que ha contratado a un autónomo recargo de prestaciones por un incumplimiento? No. Hay mayores argumentos en los que no me voy a detener porque no tengo tiempo, pero primero, el recargo de prestaciones está en el título primero de la Ley General de la Seguridad Social, dedicado al régimen general, no al de autónomos. El Real Decreto 1273/73, que incluye las contingencias profesionales a los autónomos, excluye expresamente la posibilidad de imponer recargo de prestaciones a los autónomos. Todos esos argumentos nos llevan a decir que a la empresa que contrata a un autónomo e incumple, puede el autónomo pedirle daños y perjuicios de acuerdo al artículo 8, pero no recargo de prestaciones. Y ahí os pongo un ejemplo de una sentencia del 15 de septiembre del 2010 del TSJ de Madrid, donde asume estos argumentos de que no cabe. Otro problema que dio lugar es si cabía el recargo de prestaciones en las sucesiones de empresa. Hay una empresa, se le impone un recargo y esa empresa vende la empresa a un tercero. ¿Se tiene que hacer cargo la nueva empresa de ese recargo de prestaciones? No. En unificación de doctrina, sentencia del Tribunal Supremo 18 de julio del 2011 ha venido a establecer claramente que sobre el recargo han corrido ríos de tinta si es una sanción, si es una indemnización o si es una prestación de seguridad social. Incluso los vaivenes se dan en la propia doctrina del Supremo, que cuando quiere le da un carácter distinto. En esta sentencia en concreto, del 18 de julio del 2011, ha hecho preponderar el carácter de sanción y de personalidad de la culpa en la sanción y, por lo tanto, en los casos de sucesión, la sucesora no se hará cargo de ese recargo, con lo cual, como en el recargo no hay responsabilidad subsidiaria del INS por el pago, si la empresa es insolvente, la originaria, el trabajador no va a cobrar, porque la empresa originaria es insolvente, el INS no es responsable subsidiario por el Fondo de Garantía de Accidentes y la sucesora tampoco. Respecto a empresas usuarias y ETTs, la Ley 14/94, como ha dicho antes Manolo, distingue entre las obligaciones de la ETT y de la usuaria. La ETT, que va a dar formación, vigilancia de la salud y, en cierta forma, información. Y la usuaria responde en todo lo demás. Aquí nos podemos encontrar en los TSJ sentencias para todos los gustos.
recargos de prestaciones a la usuaria, que es lo general, pero también hay recargos de prestaciones a la ETT y hay recargos de prestaciones solidarios. ¿Cuál es el supuesto que más conflictos ha dado lugar al recargo de prestaciones? Si en los supuestos de contratación y subcontratación se podía imponer el recargo de prestaciones a la empresa de arriba. Hoy en día, desde la sentencia 18 de abril del 92, ya es pacífico en la jurisprudencia. Se trató de una ruptura de un poste de teléfonos en el que se condena a Telefónica como propietaria del poste al recargo, y eso ya incluso estuvo bendecido por la doctrina del Constitucional en la sentencia 81/95, que dice que había que hacer una interpretación teleológica de la expresión empresario infractor. Por lo tanto, en los casos de recargo de prestaciones no solo va a responder la empresa, sino la empresa principal que la ha contratado. Incluso hay sentencias que el problema era, en ese debate entre norma concreta y deber general de seguridad, si se ponía imponer el recargo por obligaciones genéricas como la formación, que normalmente la formación la tiene que hacer la empresa empleadora, no la principal. Asunto también resuelto hoy en dos sentencias que os pongo ahí, 26 de mayo del 2005 y 20 de marzo del 2012, donde en una falta de formación de un conductor de un dumper, en una de las dos sentencias incluso no tenía ni carnet de conducir, en el que se pone también el recargo de prestaciones a la empresa principal. El mayor problema es que para poner esta responsabilidad se exige que haya propia actividad y que ocurra el accidente en el centro de trabajo. Propia actividad tampoco tengo tiempo. Actualmente la línea jurisprudencial mayoritaria habla de que es propia actividad aquello que corresponde al ciclo productivo, lo que es inherente. Había dos teorías, la indispensabilidad y la inherencia, y el Tribunal Supremo ha ido evolucionando su doctrina hacia la inherencia o ciclo productivo. Y luego, centro de trabajo se interpreta en sentido muy amplio, en el sentido de los reglamentos preventivos, en el sentido del Real Decreto 171/2004 de coordinación o del 486/97 de lugares de trabajo. Centro de trabajo es cualquier área a la que puedas acceder en tu trabajo, desde los servicios higiénicos, las instalaciones, es decir, hay un concepto muy amplio. ¿Cuál es el mayor cambio jurisprudencial que se ha producido en los últimos años? Que cabe la imposición de recargo de prestaciones aunque no haya propia actividad. La sentencia más importante de esta es una de 5 de mayo del 99 en un accidente en Lavaco Wilcos en Vizcaya, que es Lavaco Wilcos contrata a una empresa para que le pinte las instalaciones. ¿Hay propia actividad? No. Una se dedica al sector metal y los otros son limpiadores. En un momento determinado no se les ocurre otra cosa que en un puente grúa de una empresa poner encima un andamio tubular a 15 metros de altura, y los trabajadores subían por el puente grúa al andamio y desde arriba pintaban. Iban dando instrucciones al de abajo de muéveme la grúa para la derecha o para la izquierda para seguir pintando. Pues hasta el final, ¿qué pasó? Ni redes de seguridad ni nada, fallecimiento del trabajador por caída de altura de 15 metros, y es la primera vez que dice el Tribunal Supremo que, aunque no haya propia actividad, hay responsabilidad en el recargo de prestaciones, porque el recargo de prestaciones no está basado en un mecanismo de ampliación de las responsabilidades en función de una contrata o subcontrata del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sino, ¿qué es lo que nos encontramos? Con que a veces el que se lleva los beneficios de eso, ¿quién es? La empresa principal. ¿De quién dependen muchas veces las instalaciones, los equipos de trabajo, la maquinaria, etcétera? De la empresa principal. Muchas veces una actuación negligente de la empresa principal puede influir en el accidente del empleado de la subcontratista o incluso ser la causa determinante del mismo. Por lo tanto, quien tiene el control del centro de trabajo tiene que responder del recargo. Estas sentencias, que empezaron el 16 de diciembre del 97, 5 de mayo del 99, se recogen pronunciamientos posteriores. Una sentencia de aquí de Castilla y León, un accidente en el centro de menores de Zambrana, en el que se condena a la Junta de Castilla y León al recargo de prestaciones, y entre la Junta de Castilla y León y la empresa de electricidad no había propia actividad. Ahora bien, esto no significa que siempre que haya una contrata o subcontrata condenes al empresario principal. Os pongo ahí dos ejemplos. Saint-Gobain, accidente mortal en Segovia, en La Granja. Estaban demoliendo. Pues consideró el Tribunal Supremo que ahí, en una demolición, no había ninguna facultad de control por la empresa del centro de trabajo durante la demolición. O en otro accidente mortal en un brazo articulado que falla y se produce el fallecimiento, el brazo articulado era de la subcontratista y no había ningún poder de control de la principal sobre la subcontratista. Por lo tanto, hoy en día ya cabe el recargo de prestaciones sin propia actividad. Campañas en condiciones de seguridad. Por número cuantitativo,
donde más esfuerzos dedicamos todavía, porque estamos cerca, entre un 12 y un 14% de la siniestralidad se sigue produciendo en el sector de la construcción, es el número cuantitativo. Damos mucha importancia al sector de la construcción, tanto en condiciones materiales como en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 32/2006 de su contratación en el sector de la construcción, es decir, que estés inscrito en el registro de empresas acreditadas, que no superes el tercer nivel de su contratación y las actuaciones específicas que os he dicho de las obras del AVE. ¿Qué tiempo llevo? Me quedan 10 minutos. 10 minutos. Aquí teníais un esquema de cómo funcionaría esto que no me va a dar tiempo a explicar. Que sepáis que, en principio, en construcción, nadie podría, a nivel horizontal, no hay límites a la subcontratación. Puedes subcontratar todo lo que quieras. Mientras que, a nivel vertical, a partir del sector subcontratista, la Ley 32/2006 prohíbe subcontratar. Y si te encuentras con autónomos en la cadena, cuando eres autónomo ya no puedes subcontratar. Y cuando te encuentras en la cadena con una empresa que se dedique fundamentalmente a aportar mano de obra, lo cual no es tema de hoy, estaría rayando la cesión ilegal del artículo 43, tampoco podrías subcontratar. Por lo tanto, ¿qué hace la ley? Si tú superas esos niveles de subcontratación, no solo vas a sancionar por la inspección a quien ha superado el tercer nivel de subcontratación, sino que sancionas a todos los anteriores por permitir a esta subcontratar. Por otro lado, tienen que estar inscritas en un registro ante las oficinas territoriales de trabajo, en el Real, acreditadas. Lo mismo, si esta empresa no se ha acreditado, no solo vamos a sancionar a quien no se ha acreditado, a todos los demás por no verificar que están acreditados. Además, si en esta cadena hay las salariales y de seguridad social, se produce una doble responsabilidad, porque el de arriba va a responder también esas deudas salariales o de seguridad social. Sí es importante en el sector de la construcción la nueva doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia en responsabilidades, que era una de las dudas que teníamos permanentemente en la inspección, si cabía o no imponer a un promotor el recargo de prestaciones. Primero, aclararos que hubo dos sentencias del Tribunal Supremo del 20 de julio del 2005 y 3 de octubre del 2006 que dicen que entre un promotor y un contratista no hay propia actividad. ¿Por qué? Porque la actividad del promotor, ¿a qué se dedica? Fundamentalmente actividades administrativas y comerciales. Un constructor, en cambio, es proceso productivo y construcción. Por lo tanto, no había propia actividad. Ahora el debate es, ¿sin propia actividad puedo imponer el recargo de prestaciones? Sí, porque ya hemos visto que la propia actividad ha dejado de ser un requisito en el recargo. En segundo lugar, ¿qué exige el artículo 123 de la Ley General? Que seas empresario infractor. ¿La inspección puede sancionar a un promotor? Sí, porque el promotor tiene que hacer el estudio, tiene que designar coordinadores y el coordinador tiene unas funciones. Ahora bien, he tenido la paciencia de cogerme todas las sentencias de los TSJs y agruparlas en tres bloques. Sentencias que consideran que la responsabilidad es única del promotor en el recargo de prestaciones y, en cambio, no impone ninguna responsabilidad ni a la empresa que contrató al trabajador ni al contratista. La primera, la de 8 de febrero del 2010 del TSJ de Cataluña. Accidente de trabajo en una obra de construcción que se caen de 7 metros cuando estaba colocando precisamente una barandilla de protección porque en la planta de abajo estaban desencofrando. Al desencofrar en la planta de abajo y quitar puntales de la planta de abajo, se quita una de las tablas y cae el trabajador de 7 metros. Y eran de empresas diferentes, el que estaba arriba y el que estaba abajo. ¿El defecto que se produce ahí de qué es? De coordinación. ¿Quién tiene la responsabilidad de coordinación? El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. ¿Qué dice el artículo 3 del 1627? El incumplimiento de las obligaciones del coordinador no exime de responsabilidad al promotor. Luego, ¿de quién es responsabilidad el promotor? Digo, el recargo del promotor. Las otras dos no voy a hablar porque ya tienen más matices, porque eran promotores que a su vez eran contratistas principales. Y lo curioso de esas dos sentencias es que los dos accidentes mortales de esas sentencias se producen después de hacerse el acta de recepción de la obra. Y en una después de que el coordinador haya afirmado que deja de hacer sus funciones. Pero sin lugar a dudas, lo que más hay es responsabilidades solidarias, tanto del promotor como del contratista. Las dos primeras, o si queréis cogemos la de Castilla y León, 31 de octubre del 2012 de Castilla y León. Ahí se condena, era una empresa, un ganadero, que contrata una ampliación de una nave agrícola a una empresa de construcción
y en un momento determinado estaban colocando un encofrado pretensado y se cae. Y no había ni tan siquiera designación de coordinación de coordinador de seguridad en fase de ejecución, que lo exige el artículo 3 del Real Decreto de Obras de Construcción. ¿A quién se condena solidariamente por esta sentencia del TSJ de Castilla y León? Al contratista y al promotor. Así en todas las demás. Por ejemplo, una de las de Cataluña, una biblioteca propiedad de la Diputación de Cataluña, la regenta un consorcio de bibliotecas de Cataluña, y en un momento que estaban haciendo labores de desinsectación, uno de los productos produce síndrome químico múltiple orgánico a una trabajadora de la limpieza. La empresa de la limpieza no sabía qué productos químicos estaban utilizando en la desinsectación en la biblioteca. ¿A quién se impone el recargo de prestaciones? Solidariamente al consorcio de bibliotecas y a la Diputación, que no informó. Bien, es cierto que hay alguna sentencia que rechaza el recargo todavía al promotor, pero ya vienen a ser hoy en día las menores. Y, desgraciadamente, ha habido varios intentos de unificación de doctrina en el Tribunal Supremo, pero como no se daba la triple identidad, no tenemos jurisprudencia. Por cierto, no solo hay recargos de prestaciones a promotores, ya hay sentencias que están imponiendo el recargo de prestaciones a las empresas de coordinación. Ahí tenéis dos ejemplos, Andalucía y Navarra, en donde se pone el recargo de prestaciones a las propias empresas de coordinación, lo cual es difícil desde la óptica inspectora, porque las empresas de coordinación no están incluidas en el artículo 2 de la LISUS. Luego, nosotros no podemos sancionar a una empresa de coordinación. En cambio, un tribunal sí puede poner el recargo de prestaciones, porque el concepto es distinto. El concepto que juega el recargo de prestaciones es empresario infractor. Con esta misma teoría, los servicios de prevención, todavía no he visto sentencias, pero si extrapolas estos argumentos y el concepto de empresario infractor, un servicio de prevención, tal como va la cosa, va a poder ser empresario infractor si, en un ejemplo hipotético, el defecto está en un defecto en la evaluación de riesgos, o evaluado bien el riesgo, las medidas que has propuesto no son las correctas, no has formado bien. Digo por la línea que van los tribunales. Más campañas que vamos a hacer este año. Control de riesgos musculoesqueléticos, tanto en el sector sociosanitario, fundamentalmente aquí vamos a ir a residencias de la tercera edad y en camareras de pisos de hoteles, y va a haber una campaña organizada a nivel estatal sobre el sílice cristalino. El sílice cristalino es compactos de cuarzo que en microfibras están produciendo sobre todo problemas pulmonares. Luego, durante los años 2012-2013 hemos hecho la campaña de riesgos psicosociales, que era una campaña europea, y este año vamos a seguir haciendo una campaña específica en Castilla y León de riesgos psicosociales, orientado a tres sectores. Sectores que han sufrido en el año pasado despidos colectivos del artículo 51 o suspensiones de relaciones temporales o reducciones de jornada. En el sector bancario, que ha habido muchas fusiones y algunas han sido con efectos trágicos para los trabajadores, y en empresas de vigilancia y seguridad. Aquí ya sabéis que hay dos criterios técnicos que les podéis ver en la página web de la inspección, y una nueva guía de la inspección. Otro matiz: la línea mayoritaria en todos los tribunales superiores de justicia de España es que se puede imponer el recargo de prestaciones, que también lo ha comentado María José en la exposición anterior, por omisiones en materia de riesgos psicosociales o en las situaciones de acoso. Desgraciadamente, todavía las sentencias que han llegado al Tribunal Supremo, igual que pasaba con el promotor, no había la triple identidad para unificar doctrina, pero la línea mayoritaria, y ahí os pongo un resumen de una del TSJ de Galicia, porque resume todas las teorías de los TSJs de España, donde la mayoría ya son partidarios de recargo de prestaciones en relación con el deber genérico, porque la evaluación de riesgos psicosociales como tal no viene en la ley de prevención. Hay que deducirlo del 15.1g de los principios preventivos, hay que deducirlo del deber general de seguridad del artículo 14 y del artículo 20 del reglamento de los servicios de prevención, que obliga a evaluar todos los riesgos, y entre esos todos están los psicosociales. Luego tenemos, igual que el año pasado, una campaña donde hacemos sectores específicos, riesgos específicos. Por ejemplo, este año vamos a hacer riesgos musculoesqueléticos en hipermercados, supermercados, sector textil, agroalimentario y limpieza. Vamos a hacer ruido en caldererías y carpinterías metálicas. Vamos a hacer
el control del marcado CE de los aparatos elevadores de los talleres de coches y de las carretillas elevadores en las empresas de almacenaje. Vamos a hacer también una campaña específica en el control en las empresas dedicadas al control de residuos sólidos urbanos, no radiactivos, lógicamente, porque en radiaciones ionizantes las competencias son del Consejo de Seguridad Nuclear, y vamos a hacer una campaña específica en centros especiales de empleo de discapacitados. Vamos a seguir con la campaña de riesgos agrícolas y forestales. En riesgos agrícolas nos vamos a centrar fundamentalmente en almacenaje de pacas, en que tengan los tractores el dispositivo antivuelco a la cabina, en que estén protegidas las tomas de fuerza de los tractores. Vamos a incidir mucho en la formación y la vigilancia de la salud, tanto en el sector forestal como en el agrario. La campaña europea, que todavía no hemos recibido instrucciones este año, va a ser sobre caídas al mismo nivel, pero esa todavía no hemos recibido las instrucciones. Sobre gestión de la prevención, es la vuestra. Es la vuestra. La que hacemos sobre los servicios de prevención. La llamamos efecto multiplicador, ¿por qué? Aquí controlamos el servicio de prevención y controlamos cómo actúa ese servicio de prevención en relación a 5 empresas concretas. ¿Qué controlamos? 4 factores fundamentales. Que esté acreditado el servicio de prevención y que reúna los requisitos que tenía cuando lo acreditaron. Segundo lugar, que el concierto se ajuste al artículo 20, que hayan hecho la memoria y la programación anual. Y luego, cómo ha hecho la evaluación de riesgo, la planificación preventiva, la formación, la información, las medidas de emergencia, ese servicio de prevención en una empresa concreta. Y el cuarto elemento de cosas que comprobamos son que no haya relaciones comerciales financieras con los clientes y que no haya procedido a subcontratar fuera de los supuestos que permite la orden 2504/2010. Hablaba antes María José también de la reforma de la Ley de Emprendedores del artículo 35. No voy a repetir lo que ya haya dicho, ya sabéis que se puede, 25 si es un centro de trabajo, o hasta 10 si son 2 centros de trabajo, pero con 3 requisitos. Que no sean actividades del anexo primero, que tengas formación suficiente y que el empresario trabaje habitualmente en el centro de trabajo. Si no, no podrías. Ahora bien, el problema, tampoco por ser reiterativo, no voy a entrar en los conceptos jurídicos indeterminados de reducida y fácil. Me parece que nos hemos adivinado el pensamiento, María José, al prepararlo. Reducida y fácil comprensión, eficacia del sistema preventivo, pero sí quiero hacer referencia a uno muy importante, el de la formación. Para que un empresario pueda acogerse a la modificación normativa, tiene que tener su formación. Y el artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, con las 50 horas del nivel básico, solo permite hacer evaluaciones elementales. En el momento que tengas que aplicar criterios no mecánicos de evaluación o hacer mediciones, te tienes que ir a las 600 horas. Luego, cuidado, no cualquier empresario con 50 horas va a poder asumir la prevención. Depende qué actividad tengamos en la empresa. Pero ya no porque esté en el anexo primero, sino porque la formación no te permite hacer determinado tipo de evaluaciones. La campaña de gestión de la prevención ya la conocéis, la de coordinación también, estas son repetidas de otros años. Seguimiento de la planificación preventiva, es a la que más énfasis estamos poniendo, que es que creemos que después de 18 años de entrada en vigor de la Ley de Prevención no nos podemos dedicar a seguir talando árboles y a que las empresas vayan a la inspección con 7 tomos y luego no se ejecute lo que hay en esos tomos. Lo que queremos es lo que dice el artículo 16.2, letra B de la Ley de Prevención. Las actividades planificadas se tienen que ejecutar, porque el empresario tiene una deuda de seguridad continua permanente y tiene que hacer controles periódicos. ¿En qué nos vamos a fijar? En que haya lo que esté en la planificación ejecutado y que el empresario haga controles periódicos. Habrá que mirar si el pestillo del gancho de la grúa periódicamente está revisado. Habrá que ver la vida útil de todas las eslingas de una grúa puente. Todo eso es lo que hay que buscar. O sea, está bien el papel es fundamental para un juicio penal, para un juicio en vía social, pero más allá del papel, lo que hay que hacer es ejecutar lo que viene en el papel. De ahí la importancia de esta campaña. La campaña de gestión de la prevención con enfoque de género tampoco es nueva y con esto no sé. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier.